Richard Ramírez, el acosador nocturno. Todos temían ser su próxima víctima, el monstruo más sádico de Estados Unidos. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas, Estados Unidos. Creció en una familia desestructurada, donde su padre era alcohólico y además maltratador y su madre no hacía nada para evitarlo. Era el más pequeño de 5 hermanos. A los 12 años volvió de Vietnam su primo Miguel. Él lo adoraba, pero ya sabemos que cuando una persona viene de la guerra, digamos que no viene en las mejores condiciones. Siempre se suele decir que esa persona acaba teniendo problemas psicológicos a la larga. Y creedme que Miguel no iba a ser la excepción. Él volvió de la guerra con una idea bastante extraña en su cabeza. Allí había vivido escenas de violencia, había agredido sexualmente a vietnamitas y además de ello él se jactaba de todos los crímenes que él había cometido allí, con muchísimos cuerpos en el suelo, algunos de ellos y además como a modo trofeo con la cabeza de alguna que otra mujer. Todo esto estaba relatado por él y además con fotografías que le enseñaba a Richard. Estas fotografías a cualquier otro tipo de persona le hubieran dejado un trauma severo, pero precisamente no a él. A él le ocasionaban morbo, le estaba gustando. Lo peor de todo esto es que Richard quería saber y aprender más. Digamos que el monstruo aquí estaba empezando a emerger. Además tenemos que sumarle que en esa época también tenía un círculo alrededor que tampoco le hacía bien, porque eran niños de su edad, pero niños con familias también desestructuradas, niños que se dedicaban a robar para conseguir dinero que gastaban en sustancias ilícitas. Un día normal, de esos que él estaba con sus amigos, tuvo un accidente en un parque. Se dio un golpe en la cabeza. Este golpe le provocó a la larga convulsiones, unos ataques de epilepsia que después con el tiempo él achacaría a que ciertos problemas que él tenía venían causados de ahí. En una ocasión estaban los dos primos juntos y de estas veces de que Miguel estaba peleando con la que era su novia en el momento. Digamos que la pelea se fue calentando, fue llegando a mayores, hasta tal punto que Miguel tuvo la brillante idea de coger un arma, dispararle en la cara a la que era su novia y automáticamente, lógico, perdió la vida. En ese momento Miguel entró en pánico y salió huyendo. El que se quedó allí viendo toda esa escena de la chica tirada en el suelo con el rostro completamente desfigurado y en un charco de sangre que cada vez era más grande era Richard. Afortunadamente la policía estaba cerca y lo pudo arrestar. En ese momento la verdad es que Miguel tuvo un golpe de lucidez, ya que achacó que lo que había sucedido era, debido a las secuelas que le habían quedado con respecto a la guerra en Vietnam y que además había tomado sustancias ilícitas y su mente en ese momento no regulaba bien. Lo mejor de todo esto, que se libró, porque al fin y al cabo estuvo muy poco tiempo en prisión. En este momento Miguel salió de la vida de Richard para siempre. En 1975, cuando Richard tenía 15 años, decidió que lo mejor que podía hacer era mudarse, ya que donde él vivía no le aportaba nada. Se mudó a Los Ángeles y allí encontró varios trabajos de medio tiempo. Pero realmente lo que más le gustaba del lugar era la noche, eran los callejones y sobre todo los vicios que allí acechaban. Esta vida le acabaría pasando factura, ya que se dedicaba a el tema del robo, ya fuera a personas, a coches, a él le daba igual. Lo único que quería era dinero fácil y esto lo que consiguió es salir y entrar de prisión en varias ocasiones. De vez en cuando se pasaba por la biblioteca, pero no os creáis que buscaba libros, vamos a decir, normales, sino lo que le llamaba la atención era el ocultismo, el satanismo, temas sobre todo de sectas. Y es que digamos que esa no sería la mejor lectura para él. Además, le gustaba mucho el rock y un grupo en concreto, AC/DC.
Entre 1984 y 1985, Richard se alojó en un hotel, en el Hotel Cecil, concretamente en la planta 14. Quedaros con este dato porque más tarde os voy a dar datos curiosos con respecto a la conexión que hay entre el hotel y Richard. El 28 de junio de 1984, Jenny Vico, una mujer de 69 años, estaba en su casa, ya era la hora de irse a dormir, pero como hacía bastante calor, decidió dejar la ventana de su habitación abierta. En ese momento ella no era consciente de que Richard estaba vigilando. En el momento en el que él pudo, entró por esa ventana, la agredió y le agredió tantas veces que su cabeza quedó completamente desfigurada. Su hijo fue el que descubrió el cadáver al día siguiente, dio la voz de alarma a la policía y lo peor de todo esto es que no había ni una sola pista, ningún hilo por donde tirar porque había sido muy meticuloso. En 1985 fue un puro descontrol. Él entraba en las casas siempre con el mismo modus como os he explicado antes, directamente veía la oportunidad y una vez dentro a él le daba igual quién estuviera en la casa. Atacaba a mujeres, a niños, a ancianos, a hombres y además no tenía tampoco un arma en concreto, era lo primero que pillaba. Un cuchillo, un machete, un bate de béisbol, cualquier cosa le valía. Además, todo esto él lo achacaba a que lo hacía porque las voces en su cabeza le decían lo que tenían que hacer. Ya ves tú. Cuando la policía entraba en la escena de todo ese crimen, bueno, pues era una escena bastante grotesca. Imaginaros familias completas acuchilladas, asesinadas, apaleadas y por sangre por toda la casa. Y había una cosa que a la policía le resultaba bastante extraña y es que en ciertos crímenes, no en todos, dejaba con la misma sangre símbolos satánicos en las paredes. Lo único que sí tenían en común todos estos casos era el hecho de que siempre se cometían por la noche, en la oscuridad. Llegados a este punto, evidentemente la prensa se hizo eco de todo lo que estaba sucediendo. Los Ángeles andaba aterrorizada y a la prensa no se le ocurrió otra cosa que apodar a este criminal como el acosador nocturno. El 29 de mayo de este mismo año, Richard entró en casa de dos hermanas de bastante avanzada edad. Una de ellas tenía 89 años y la otra rondaba por ahí. Una de ellas además era una persona que sufría de minusvalía, con lo cual tampoco podía defenderse. Las dos fueron atacadas brutalmente y asesinadas a cuchilladas, tanto que no podían reconocerlas a simple vista. En este punto había dos policías que eran los encargados de todo este caso. Eran Salermo y Carrillo. Y si os digo mi verdad, estaban un poquito apretándole las tuercas, porque claro, cada vez había más crímenes y realmente no había una sola pista sólida. Ellos estaban empezando a entender que su trabajo policial dependía de un hilo si no conseguían atraparlo. Una noche Richard entró de nuevo en una casa en la que había un matrimonio. A él directamente fue al primero que atacó y le quitaría la vida. En este caso se fue directamente a la mujer y con el cadáver del esposo al lado se dedicó a abusar sexualmente de la mujer hasta que él quedó satisfecho y se fue y la dejó con vida. Evidentemente ella pudo hacer un retrato robot y además dio detalles bastante curiosos a la policía, como por ejemplo que emanaba un fuerte olor de lo que sería su boca, que sentía como que los dientes estaban completamente podridos y además tenía una mirada demoníaca. Cuando él, como os digo, acabó con esta mujer, lo que hizo fue montarse en su camioneta y huir tranquilamente, pero no se sabe muy bien
quien, me imagino que algún vecino de la zona, vio la matrícula en la que él se marchaba. Entonces ya por lo menos la policía ya ahí tuvo, digamos, esa pista de por dónde tirar. Pero aún así parecía que él siempre iba un paso por delante, porque la camioneta la consiguieron localizar, pero estaba abandonada. Afortunadamente había dejado huellas, bueno, pues por toda la camioneta. Así que se dedicaron a recoger las huellas. Y claro, como Richard ya había estado en la base de datos, porque recordemos que él había estado entrando y saliendo de prisión cuando la policía contrastó las huellas del coche con la base de datos, evidentemente el nombre de Richard salió a relucir. Al día siguiente de todo esto, la cara de Richard estaba por todos lados. Habían dado la voz de alarma tanto en la televisión como en los periódicos. Él no era consciente de todo esto, al menos por ahora, hasta que se montó en un autobús y empezó a notar que todo el mundo le estaba mirando un poquito raro. Empezó a darse cuenta que todo el mundo miraba el periódico y a él. Entonces es cuando él se fijó y vio que su cara estaba en primera plana del periódico. Automáticamente su reacción fue entrar en pánico y salir huyendo. Pero lo mejor de todo esto es que la gente se fueron detrás de él, lo persiguieron, pero estamos hablando de una avalancha de personas. Le pegaron tremenda paliza que le hicieron hasta una brecha en la cabeza. Por fin pudo llegar la policía y separar a la gente, porque se lo hubieran cargado allí mismo, ¿eh? Ya sabéis, los dos policías que llevaban este caso consiguieron llegar a tiempo de que la gente acabara con su vida, lo llevaron a la comisaría más cercana y el interrogatorio fue bastante largo, pero fue él mismo el que empezó a relatar persona por persona todas y cada una de las víctimas a las que él había o bien agredido sexualmente o le había arrebatado la vida. Nunca se mostró arrepentido. Él nunca mostró ningún tipo de empatía ni de culpa. Además, siempre achacaba a Satanás me ha elegido a mí como el Salvador para liberar a estas personas. Realmente él no creía que lo que él estaba haciendo estaba mal. Simplemente él seguía las voces de Satanás. En 1989 comenzó el juicio. Fue acusado de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 abusos, 2 secuestros, 4 actos de sodomía, 5 robos y 14 allanamientos de morada. El juicio duró varias semanas y él, se acicaló, se afeitó, se peinó, quería mostrar su mejor cara, hasta el punto que parecía incluso otra persona. ¿Y qué es lo que suele pasar con este tipo de criminales? Pues lo que ya sabemos y que yo no entiendo y creo que vosotros tampoco, y es el hecho de que hay muchas mujeres que se sienten atraídas por este tipo de personas. Muchas de ellas creían que esto no podía ser cierto o que las víctimas se lo merecían de alguna forma o de algún modo. La cuestión es que, como les parecía guapo, es como es demasiado guapo, no puede ser tan malo. Además de todo esto, el juicio, quiera que no, fue bastante jugoso para la prensa. Él se ponía esos símbolos satánicos que los pentagramas que solía utilizar en las escenas del crimen, se lo puso en la palma de las manos y además lo enseñaba para que la prensa lo fotografiara, porque es que él se sentía bastante orgulloso de ser el centro de atención. Ya estamos viendo ahí un rasgo narcisista bastante potente. El 3 de octubre de 1989, el jurado lo condenó a 19 penas de muerte y a la cámara de gas. Pero ya os adelanto que no terminó así. Una vez en prisión, él recibió una oleada de cartas de amor de todas esas chicas que se habían sentido atraídas hacia él por el juicio. Entre ellas había una en concreto que se llamaba Doreen Leroy. Esta chica le ponía en sus cartas algo que él veía diferente en las otras, y era el hecho de que ella creía fervientemente en la inocencia de él. Y él se dedicó a contestarle. Empezaron a tener una relación que fue cada vez un poquito a más, hasta el punto que se llegaron a casar.
Cuando ellos se casaron, lógicamente la noticia se hizo pública. Bueno, pues hubo muchas chicas que amenazaron a Doreen de muerte porque había sido ella la elegida por él. Pero tío, ¿estamos bien de la cabeza? Durante el tiempo que él estuvo en prisión, hubo un avance con respecto a las tecnologías y había una prueba de ADN que lo conectaba directamente con el asesinato de una niña de 9 años. Pero estamos hablando de un asesinato que se cometió hacía 25 años atrás. En este caso, esta niña se llamaba... ¿Qué? ¿Amor? Demostrando el avance de las tecnologías forenses. ¿Quieres saber más sobre este caso específico o sobre otros? ¿De qué está muerta? Esta niña se llamaba Mi Lui, perdonadme si no lo he dicho bien, era de descendencia china y bueno, pues él la vio, se la llevó al sótano de la casa de la niña, allí la retuvo, la agredió sexualmente y acabó con su vida. Estaba como crucificada, como si fuera Jesucristo y mirando hacia abajo. Exactamente él había como recreado esa escena en la que crucifican a Jesús en la cruz. Y ahora os voy a dar unos datos curiosos sobre Richard. ¿Os acordáis que antes os he hablado que durante el tiempo que él estuvo en Los Ángeles se hospedó en un hotel que se llamaba Cecil? Bueno, pues se dice que en ese hotel él se hospedaba en la planta 14 y que más de una ocasión lo vieron llegar a la habitación del hotel ensangrentado. Además también se dice de que desde su balcón pues tiraba ropa de las víctimas o ropa ensangrentada. Pero el dato, digamos, que hace que sea un poco más extraño de la cuenta, vamos a decirlo así, es que relacionan que, fijaros en este detalle, el año en el que él murió con 53 años, porque él no murió en la cámara de gas, como os he dicho antes, murió de otra forma. Él en la cárcel murió porque tenía un cáncer, ¿vale? Bueno, pues en ese mismo año en el que él murió, una chica se encontró muerta en el Hotel Cecil, en un tanque en la terraza de ese hotel. Entonces siempre ha habido esa teoría de que él en espíritu o en alma, hay teorías con que él renació de alguna forma para ir a ese hotel y acabar con la vida de esta chica en concreto. Teorías que van surgiendo, supongo. Esta chica se llamaba Elizabeth Lamb y si queréis que hable de este caso sobrenatural que la envuelve con respecto a su... puedes dejármelo en comentarios. Hasta aquí el caso de hoy. Yo sinceramente, a mí ese tipo de personas que cometen crímenes tan atroces y lo achacan a escucho vocecitas en mi mente, bueno, pues yo sinceramente no me lo creo. No sé qué opináis vosotros, os leo en comentarios.